normal. Lamentablemente tiene que ser una queja. Porque no me cargando el libro. Y la verdad que me ha costado trabajo cargarlo. Igualmente el marco que luego me va a dar, entonces todo hay que dejarlo en un lado para poder cargarlo. Pero detrás de ese gran volumen hay unos grandes conocimientos. No vale la pena tanto el libro de Riemann y evidentemente el libro de Aníbal. Es muy interesante. Luego de esta queja paso al agradecimiento. Quiero hacer un agradecimiento, tener la oportunidad que me han asignado para hacer la presentación de un gran profesor, de un gran maestro, de un mejor amigo, Aníbal Serrano. Ese agradecimiento lo digo, Aníbal, con toda sinceridad, eres un gran amigo, eres un excelente profesor que me dio enseñar. Nuevamente quiero agradecer de una manera personal y también compartiendo con ustedes el legado tan grande que nos está dejando Aníbal con la cantidad de obras escritas de hace muchos años. Es un bloqueo sin paz, lo cual definitivamente demuestra tanto su capacidad como el hecho de tener tanta, digamos, fluidez en hacer tantos libros, de toda una producción de libros. Bueno, pero ¿quién es Aníbal Serralda? Algunos ya lo conocemos perfectamente bien, de repente algunos no tienen la posibilidad de conocerlo. Voy a permitir hacer una pequeña semblanza de él, que vale la pena que conozcan quién es Aníbal. Bueno, él es doctor en Ciencias Jurídicas, magíster en Administración por la Universidad Nacional de San Marcos, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, de maestría en Derecho de la Universidad de Medellín, Colombia, y de la Academia Diplomática del Perú, miembro fundador de la Unión Americana de Derecho Internacional Privado, autor de cerca de 20 libros, como ya se mencionó, editados en Buenos Aires, Bogotá, Asunción, Montevideo, Medellín y Lima. Algunas de sus obras han sido traducidas al inglés y portugués. Ha sido consultor de la Organización de los Estados Americanos, OEA, es presidente del Centro Internacional de Administración de Comercio, Ámbito Internacional, investigador, profesor, visitante de Max Planck Institute, Hamburgo, y también como ven ustedes, Aníbal pues, es un gran maestro con una trayectoria muy grande, el cual realmente lo felicito. Pasemos un poco a su trabajo. Ya se ve, es un trabajo de gran volumen. Es un trabajo, y es evidentemente voy a hacer una breve exposición del mismo, es un trabajo muy minucioso, muy concienzudo, muy novedoso, en la cual nos muestra la evolución que ha tenido el comercio internacional desde la simple exportación de materias primas hasta las exportaciones de manufacturas y servicios, cobrando especial relevancia en el intercambio comercial y el desarrollo de la innovación tecnológica, principalmente la tecnología de información. Tomando en consideración la amplitud del trabajo, lógicamente yo voy a permitirme hacer 3 pequeños comentarios respecto al texto académico, pero contando con la generosidad de Aníbal, le voy a pedir que nos haga también un breve análisis de su excelente trabajo. Mi primer comentario realmente cuando llegue el libro en mis manos es el título, que dice El comercio internacional y su impacto en la cultura y el derecho. Me llamó mucho la atención realmente, y de ahí la preocupación de integrarme un poco el texto del documento. Sobre el particular debo mencionar que nosotros como abogados siempre nos preocupamos de la parte contractual, es decir, el contrato temporal entra a ser un contrato bien formulado y estipulado. Sin embargo, no obstante, se debe tener presente el factor cultural, justamente lo desarrolla muy claramente en Aníbal, este factor cultural que tiene una gran incidencia para lograr una buena negociación comercial. Por ejemplo, si negociamos con China, China, más allá de ser un país sumamente lejano, tenemos que conocer su cultura para tener un mejor entendimiento y poder desarrollar mejor un eventual contrato que se pueda realizar. Circunstancia que a veces resulta difícil, evidentemente, y que podría resultar un impedimento para lograr un buen acuerdo. Así, hay otros países que son mucho más exigentes, que son mucho más estrictos
por su propia cultura en la elaboración de los productos o el tiempo que se requiere en sus exportaciones. Esa es parte de la cultura de cada país que se ha incorporado ya dentro del contexto del derecho internacional. Ahora bien, para continuar los comentarios, he considerado conveniente referirnos al concepto básico del comercio internacional, en la cual se requieren dos partes, que se materializan por dos vías, la vía tanto de la exportación como la vía de las importaciones. Al respecto, debo comentarles que en el año 1960, si no me equivoco, el doctor me va a corregir, los países latinoamericanos realizan un gran esfuerzo para incorporarse al comercio internacional, especialmente la clase empresarial y algunas políticas estatales, más allá de los acuerdos internacionales que existían ya en esa época, de los cuales creo que todos tenemos conocimiento de los mismos. En nuestro país, sin embargo, esta iniciativa de entrar de plano al derecho de comercio internacional no se dio, lamentablemente. No se dio como se quería, lamentablemente, en esa época, año 1960, como he comunicado. Yo ya he trabajado en la aduana, hace varios años atrás, y fui testigo realmente de esa política donde no se mostraba el interés en las exportaciones y en las importaciones. Contrariamente, la política era totalmente diferente. En el campo de las exportaciones, lamentablemente, como anécdota cuento, y creo que más llegó a conocer eso, necesita más que ver por acá, de que había una junta de disciplina y cuando el lista de aduana, actualmente llamado especialista, era sancionado, decían que pase a trabajar al área de exportaciones. Así que iban las exportaciones, mandaban a la gente que era castigada, no le daban importancia al caso. Recién el año 74 comienza a abrirse un poco el panorama con el decreto de 2165, el régimen de aduanas, y se establece el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Pero salió realmente con muchas características especiales que no tuvo un resultado muy positivo. Y sabemos lo que estamos metidos en aduanas, que recién se han incorporado dos regímenes más que son importantes, que es el régimen de reposición franquicia arancelaria y el PROA, que evidentemente son regímenes que incentivan la exportación. Dentro de este marco, dentro de este panorama, la obra de Aníbal nos muestra una nueva realidad del comercio internacional, donde desarrolla la tecnología, el transporte, de las telecomunicaciones. No solo hace más fluida la circulación de los bienes y servicios, sino también han generado un impacto en la cultura y en el derecho de los países receptores de los mismos. Otro tema que me permito comentar y que lo comenta ampliamente Aníbal con mucha claridad es la revolución de la tecnología y el impacto en el derecho. Sobre este punto, Aníbal expone con gran precisión las nuevas tecnologías y plantea problemas en el derecho que no logra solucionar por la nueva velocidad en que aparece. Es decir, la tecnología resulta siendo tan rápida y tan evolutiva que el derecho que tendría que regularlas estas mismas son más lentas para unirse justamente con la tecnología. Estas circunstancias evidentemente han obligado a la mayoría de los países, sobre todo latinoamericanos, que se adecúen a toda esta tecnología y se adapten realmente a lo que en este momento se está desarrollando como una nueva imagen de lo que significa todo lo que es el derecho internacional. En efecto, como consecuencia del desarrollo tecnológico, el derecho debe actuar a través de la regulación de normas tendientes a garantizar la propiedad privada, el régimen de transferencia, el intercambio tecnológico, el régimen laboral, la estructura empresarial y la internacionalización de las empresas. Asimismo, el derecho debe regular los nuevos modelos contractuales vinculados a la aprobación de conocimientos, prevención del secreto y transferencia de tecnologías, como son los contratos know-how, licencia, ingeniería, protección de marcas, etcétera, poniendo énfasis en los mecanismos de la solución de las controversias. Ello con la finalidad de que el sistema normativo se adecue a la realidad que vivimos, salvaguardando en todo momento la seguridad jurídica de las partes que intervienen en el intercambio comercial. Un primer punto a comentar que resulta interesante es el desarrollo de lo que se llama la penetración cultural. El autor, en este caso Aníbal Serralta, señala que desde la etapa previa de la exportación de las manufacturas genera una impresión cultural,
toda vez que los productores, con su frase hecho en, impresa en sus mercancías, transmiten un estilo y modo de vida, del mismo modo que los consumidores, con su expresión de simpatía o no frente a los productos o servicios, impulsan o frenan el flujo comercial. Ello nos muestra que el intercambio comercial por sí solo no significa una penetración cultural. Es el deseo de asimilar a los consumidores los patrones culturales de la nación dominante, lo que se entiende como tal. De esta manera que la penetración cultural convierte en una cuestión específica dentro del proceso evolutivo del comercio internacional, la cual busca crear un ambiente jurídico, ideológico, académico propio para recibir con simpatía las inversiones y facilitar su desarrollo, ejecutándose en 4 planos: las telecomunicaciones, los medios de comunicación masiva como son el radio, la televisión, la prensa escrita, etc., la educación general y la transferencia tecnológica. Finalmente, la obra de Aníbal concluye su trabajo con propuestas y recomendaciones muy interesantes, aunque algunas controvertidas para el comercio internacional, tales como contar, por ejemplo, con un comercio internacional igualitario, imposición de un sistema financiero, establecer políticas nacionales, contar con un proceso de integración latinoamericano y lograr un sistema jurídico único. Me gustaría, Aníbal, la inquietud que tengo yo personalmente es un poco, que de repente comentes un poco el tema de la imposición financiera. Me parece que es interesante, creo que es compleja entrar a una eventual unidad financiera en el contexto de las operadoras del comercio internacional, así como el sistema jurídico, que también sería ideal contar con una normatividad jurídica que permita que estos contratos internacionales jueguen con normas que permitan que sean comunes. Esto evidentemente va a tener un efecto muy positivo en el derecho internacional. Como ejemplo tenemos algunas cosas muy claras, como es el arancel armonizado. El arancel armonizado, como sabemos, es una suerte de que todos los países no aceptan la política arancelaria en el contexto de la comercialización de mercancías, lo cual permite que el desarrollo comercial sea mucho más claro y más coherente. Repito, me gustaría, Aníbal, que esa parte de repente puedas hacer un énfasis, porque me parece que son muy interesantes, aparte de las otras propuestas que hacen el arte. Quiero concluir esta breve explicación, como dije que iba a ser pequeña, dado el volumen del trabajo, agradeciendo nuevamente a Aníbal por el gran trabajo que ha desarrollado y siguiendo un poco lo que algunos dicen, que el hacer un libro es tener un hijo. Quisiera, Aníbal, que sigas teniendo más hijos. Muchas gracias. Me toca en esta oportunidad realizar uno de los actos que todo ser humano lo ennoblece, que es, aparte del perdón, el de decir gracias. Muchísimas gracias, José Luis, no solamente por tus palabras, sino por el calor con que pone cada uno de los términos comentando mi libro. Debo de reconocer que muchas veces no me he sentido realmente identificado con los comentarios que él hace respecto a mi libro. Quiero agradecer también a César Alba, un gran luchador por esta institución, y a todos y cada uno de ustedes que, sacrificando lo que es venir el día lunes a esta zona tan complicada del tráfico, están aquí presentes. Sin ustedes este acto no se hubiera podido realizar. Yo quiero, más que tratar del tema del libro, porque el libro lo que plantea es una nueva teoría del comercio internacional, probablemente audaz, porque todas las teorías del comercio internacional hablan por qué y cómo los países se unen para comercializar. Todas explican por qué se unen, pero ninguna explica qué ocurre cuando después que se han unido continúan trabajando. Y yo planteo esta nueva teoría y digo, hay un proceso evolutivo. Pasamos primero por comercializar materias primas, luego manufacturas, posteriormente servicios, luego dominación tecnológica, penetración cultural y luego interferencia política.
Así que no quiero ahondar de estos aspectos académicos que tratan el libro, sino más bien hacerles el comentario tras de cámaras, sobre todo en un auditorio joven como el presente. Porque creo que este tras de cámaras es enriquecedor, tal vez más que el propio libro. Esta es una obra que me costó 5 años de trabajo. 5 años de trabajo investigando en Alemania durante 5 años continuos, en un idioma que se ha inventado justamente para tratar de romper los nervios de cualquier persona que no hable el alemán. 5 años en los cuales yo investigaba un periodo largo de 4 meses, ¿no?, con profesores, por supuesto, que eran muy receptivos al investigador académico. Pero aparte de eso, la satisfacción que yo he tenido de escribir este libro, que primero es saber que este libro ha sido muy bien consultado, muy bien recibido por mis antiguos anfitriones del Max Planck Institute en Hamburgo. Hoy día me preguntaban, antes de entrar a la sala, me preguntaba justamente César, me decía, ¿cómo haces para escribir un libro? Y yo le respondí, utilizo el siguiente método: 2 horas diarias. Como los jugadores de tenis, si no entrenan 2 horas diarias, están muertos. 2 horas diarias yo investigo. Los días sábados, 4 horas, y los días domingos, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Uno tiene que encerrarse y abstraerse. Por supuesto, uno tiene que contar ahí con el apoyo de una mujer. Y en esto quiero mencionar al profesor Guamán, y rendirle un homenaje a su esposa que nos viene a acompañar, porque sin tener el aliento de la esposa, de la amiga, de la compañera, es difícil poder escribir. Uno tiene que saber que hay alguien que está al otro lado de la puerta y que en cualquier momento puede acudir a recibir una palabra, si no de aliento, por lo menos de satisfacción. Entonces, esta es la otra experiencia de las décadas. Y la tercera es que yo, por ejemplo, no me he quedado sin ejemplares porque Sam casi todos los ha colocado en todas las bibliotecas. Y el otro tras de cámaras es, ¿para qué sirve el libro? El libro es sustancialmente un libro de consulta, no es un libro de texto, es un libro de consulta. Y está hecho de tal manera que ustedes pueden tomar o solamente la exportación de commodities, o solo la de las manufacturas, es decir, cada una de las 7 etapas de manera independiente. Puede ser leído de esa manera. Bien, finalmente, y no quiero agotarlos, yo quiero agradecer a mi amigo José Luis Oro Gastúa, que es un amigo de hace muchos años. Y vaya que me incomoda tener que decir que nos conocemos hace más de 30 años, porque realmente después que uno trajina mucho en la vida, uno se da cuenta que para lo que sirve la vida es para contar las escenas por decenas de años. Pero José Luis sigue teniendo el mismo espíritu que tenía el doctor Guamán. Y José Luis, en el caso de su vida profesional, es un hombre que no ha descuidado la profesión y no ha descuidado sobre todo una parte importante que hoy día los jóvenes tal vez no la cuidan, que es el alma, el amor y el afecto. Hoy día es un flamante escritor de poesía, ¿no? Y dice, ¿cómo puede llegar a la poesía? Es que yo creo que el mundo ha trastocado los términos esenciales de la vida. Todos nosotros somos profesionales y todos nosotros hemos sido formados bajo la teoría de la razonabilidad. Es decir, todo es racional. Esto es válido porque sin la razonabilidad no se hubieran estructurado las ciencias. Sin embargo, hemos olvidado un aspecto fundamental en la vida: las emociones, los sentimientos, que a veces son más decisivas en la toma de decisiones, más que la razonabilidad. Yo creo que incluso el matrimonio es una decisión emotiva más que racional, ¿no? Y esto es lo vital en la vida, sobre todo en un auditorio joven, impregnado por la tecnología. A veces se olvidan los sentimientos, el afecto y el alma. Yo me quedo sorprendido cuando voy a los restaurantes y veo que una pareja o 2 parejas juntas, todos están con el aparato, conversando con el aparato.
Digo, y pierden la gran oportunidad de conversar. Terminan de almorzar, pagan, a su vez también con el aparatito, de repente, y con la tarjeta, y se van. Digo, pero es tan enriquecedor conversar con alguien y mirarse a los ojos. Y esa es una circunstancia que uno la pierde por el desarrollo tecnológico y porque todo está en la razonabilidad. No, olvidémonos de la tecnología. Ella nos está dominando a nosotros. Cuando el hombre es el que debe dominar la tecnología. Lo lamentable de este desarrollo tecnológico es que nos hace creer que nosotros somos Dios y que todo lo vamos a volver tecnológico. A mí me parece estúpido decir edificio inteligente. Oye, pues yo creía que el único inteligente era el hombre. No, ahora hay un edificio inteligente que compite conmigo. Y ese edificio inteligente, el otro día dejó inutilizado a un amigo en un ascensor en el centro comercial de San Isidro. Sencillamente era tan inteligente el edificio que el ascensor se paró en seco y el golpe le quebró la columna a un distinguido profesional. Bien, no existe un edificio inteligente, el hombre es el único ser inteligente. Entonces estamos olvidando ese aspecto fundamental. Nos movemos más que por la razón, nos movemos más que por los sentimientos, por la razón. Este libro no es tanto la importancia del desarrollo del conocimiento, es el sentimiento. Por eso es que me llevó a plantear una nueva tesis. La primera parte del libro donde planteo esta tesis de la teoría evolutiva ya fue traducida al inglés y me quedé sorprendido que los ingleses dijeran la parte más importante es que usted enfoca la cuestión cultural. Somos distintos todos y cada uno de nosotros. Y esa es la parte que ha perdido la sociedad. Creer que todos somos exactamente iguales. Y hoy día se habla de matrimonios igualitarios. Somos inmensamente distintos. Y qué maravilla que seamos distintos, ¿no? ¿Se imaginan qué aburrido sería casarse con una mujer que sea exactamente igual que un hombre? Son totalmente diferentes, somos totalmente diferentes. Y ese es el atractivo. Yo planteo en otro libro que estoy escribiendo que se llama Negociación, el arte del equilibrio, que la razonabilidad nos ha llevado a romper ese equilibrio. El equilibrio entre los afectos, los sentimientos y las emociones y la razonabilidad. ¿Cuál es más importante? Ni lo uno ni lo otro. Y la naturaleza nos ha hecho forzar para que siempre busquemos el equilibrio. Si nosotros nos cortáramos por la mitad, seríamos dos piezas diferentes. Un ojo tenemos más chico que el otro, una oreja más arriba que la otra. Y eso es lo que genera la armonía, la diferencia, la búsqueda del equilibrio. Así que quiero terminar justamente con esto. Busquemos el equilibrio. El acto de corrupción de Odebrecht es porque sencillamente rompieron el equilibrio. Si las comisiones hubieran sido con el 2,5% como es en el comercio internacional y no hubieran llevado un expresidente que se suicidó al 10%, no hubiera ocurrido estas cosas. La pérdida del equilibrio es lo que nos ha llevado a estos extremos. Finalmente, nuevamente quiero reiterarme el agradecimiento a César, gran amigo, lo conozco a él, lo felicito por lo que tiene ya 2 niños, un gran luchador, no ha perdido su calidad profesional con los sentimientos y su unión familiar. A José Luis Orobastúa, que es un gran amigo de muchos años y que me llevó a las primeras restaurantes que habían en aquella época, 30, 40 años atrás. Al doctor Mamá, que sigue tan serio como en esa época. A su esposa, que sabe que es un hombre cuidadoso, y el distinguido colaborador que está aquí presente. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor y recuerden una cosa que es importante y que lo digo a mis alumnos cuando termino la maestría. Recuerden que al final todo da cierto, como dicen los brasileños, ao final tudo dá certo. Y si no da cierto, es que ainda no llegó al final. Es decir, al final ustedes siempre van a conseguir lo que se han propuesto. Y si todavía no lo han conseguido, es porque todavía no ha llegado al final. Esto porque la persistencia y la insistencia es una de las más grandes virtudes para el desarrollo profesional, para la vida familiar y para el desarrollo empresarial. Muchísimas gracias nuevamente.